Ya está grabando, profe. Listo, muy bien. Bueno, en esta segunda parte de introducción a la filosofía, historia de la filosofía, vamos a entrar ya en lo que son los presocráticos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de presocráticos? Pues la misma palabra nos los indica, ¿no? Antes de Sócrates. Si queremos ubicar a los presocráticos en una línea de tiempo, podríamos decir que el periodo presocrático va desde finales del siglo séptimo hasta mediados del siglo quinto antes de Cristo. Ya recuerden que antes de Cristo el tiempo se cuenta de manera contraria, o sea, no va de 1 a 10, sino de 10 a 1, etcétera. Entonces, bueno, antes de pasar a esta partecita, quería comentarles que presocráticos no son solamente los pensadores que vivieron antes de Sócrates, sino que incluso pensadores que eran contemporáneos de Sócrates quedan en esta categorización porque el nivel de especulación de su filosofía era anterior a la de Sócrates. ¿Y por qué era diferente? ¿Por qué era anterior a la especulación socrática? Porque vamos a ver que la filosofía presocrática se caracteriza por reflexionar sobre la naturaleza. A Sócrates ya este no era un problema que le preocupara. Sócrates comienza a pensar al ser humano, a la sociedad, a la política, la justicia, y eso ya son temas completamente diferentes a la filosofía presocrática. Pero ¿qué es lo importante de los filósofos presocráticos? Como decíamos hace un momento, el pensador presocrático ya no ve un mundo lleno de magia, sino lleno de cosas. Y por eso se habla de un paso del mito a la razón. Entonces, estos pensadores hacen un gran esfuerzo por explicar el porqué de las cosas, ya no a través de relatos fantásticos, de dioses, de héroes, sino a través de explicaciones racionales y científicas que pudieran ser verificables. Y en efecto, como la ciencia de los presocráticos no era como la de hoy, ellos basaban si queremos llamarle método científico, aunque creo que ellos en ningún momento hablaron de método científico, pero si nosotros quisiéramos mencionar algo así como, ¿cuál era el método científico de los presocráticos? La observación. Ellos basaban sus argumentos en la observación de la naturaleza. Los presocráticos y la física. Aristóteles llamó a estos pensadores los físicos, porque la filosofía de estos tenía un enfoque sobre la naturaleza. ¿Y por qué se llaman físicos? Precisamente porque la palabra naturaleza en griego antiguo, pues aquí yo se las pongo y se pronuncia physis. Entonces, físicos quiere decir eso, que estudiaban la naturaleza. Y ya más adelante vamos a ver cómo así que estudian la naturaleza, cómo así que hacían física con el método filosófico. Bueno, una de las principales, o más bien lo que, lo que inquietó a los pensadores presocráticos en mayor medida fue la cuestión del movimiento. Quizá para nosotros ya eso sea como, de pronto ni le hemos prestado atención, pero tratemos de imaginarnos en la época de los presocráticos, en ese mundo donde todo el mundo creía que realmente Zeus existía. Bueno, vámonos a una conciencia religiosa donde creemos que todo lo que dice el texto bíblico es literal, donde todo lo que nos dicen de las historias míticas son reales, o sea, vivimos en ese mundo mítico, mágico, sobrenatural, donde cualquier cosa puede pasar, donde caen rayos, donde está Poseidón, o sea, todo ese mundo mítico, traigamos a todos los dioses de todas las culturas, etcétera, vámonos para allá. Y estamos en un mundo así, y
y nos comenzamos a preguntar por qué las cosas cambian. ¿Por qué esta cosita que es chiquitica, que es una semilla, hoy es semilla y si yo la pongo ahí en la tierra, al cabo de un rato se termina convirtiendo en una planta chiquitica y luego pum, crece y es un árbol? ¿Por qué el ser humano envejece? ¿Por qué un día es pequeño y es niño y no sabe nada? Después es joven, fuerte, inteligente, y luego adulto y luego envejece. ¿Por qué las cosas son y dejan de ser? Entonces, ese cambio, ese movimiento es lo que más inquietó a los presocráticos. ¿Por qué? Porque es que, vamos a ver, como dice el Julián Marías, hoy tenemos este objeto, llamemos esta hoja de este árbol, es verde hoy, pero en un par de días deja de ser verde y es café o está marchita. Entonces, ¿es verde o no es verde? Pues si una cosa un día es rojo y otro día es blanco, entonces ¿es rojo o es blanco? O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? ¿Cómo puede haber verdad en un mundo tan cambiante? Entonces, eso es lo que más inquietó a los presocráticos en su momento. Debemos entender que para los griegos clásicos habían cuatro maneras de entender el movimiento. En primer lugar, tenemos el movimiento local, que quiere decir cambio de lugar. Estás aquí en el punto A y te trasladas hasta el punto B, luego al punto C, etc. Existe también el movimiento cuantitativo, que es cuando una sustancia tiene un aumento o una disminución. Está también el movimiento cualitativo, que es el que está vinculado a las alteraciones. Y esta alteración es distinto al aumento y la disminución. Por ejemplo, como el caso de la hoja. El caso de la hoja que en algún momento era de un color y luego en otra estación del año es de otro color. Y tenemos el movimiento sustancial, que es uno de los más importantes. Tiene que ver con la generación y la corrupción. La generación podríamos entenderla como el nacimiento y la corrupción es relativa a la muerte. Y aquí haciendo un paréntesis que no tiene nada que ver con el tema, me parece muy curioso que la palabra corrupción esté vinculada a la palabra muerte en este caso, sobre todo teniendo en cuenta el país en el que vivimos y el hemisferio en el que nos encontramos, donde la corrupción política y social de alguna manera está vinculada con la muerte y con la miseria y la pobreza del país. Ahí cierro el paréntesis y continúo con el tema de los presupuestos. Bueno, nos encontramos entonces con los primeros presocráticos, la escuela de Mileto. La escuela de Mileto, obviamente, ubicada en la ciudad de Mileto, en las costas jónicas de Grecia. Si pueden ver aquí el mapa, vamos a ubicarnos acá donde dice Jonia, a ver, del otro lado. Y por aquí sale chiquitico Mileto, ya, una ciudad costera más cerca del Medio Oriente que de Europa continental, pero hacía parte de Grecia. Y, y bueno, esta escuela tuvo tres representantes, que fueron Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes de Mileto. ¿Por qué la filosofía nace? ¿Por qué se ubica allí? Se dice que nace sobre todo en esta ciudad porque al ser ciudades costeras eran puertos y como eran puertos, allí llegaban mercancías y cosas de todo el mundo antiguo, el mundo conocido. Llegaban cosas de todas partes, Babilonia, Egipto, etcétera. Y así como llegaban cosas, llegaba gente.
y también era fácil, pues más, había mayor facilidad de viajar que por tierra. Entonces, hubo mucho intercambio cultural, mucho intercambio de mercancías, de conocimientos, lo cual fue propicio para el enriquecimiento de estas ciudades. Y al alcanzar cierto enriquecimiento, eso ayudó a que las ciudades se desarrollaran en tecnología, en cultura, y al ser internacionales, pues también hay un aprendizaje mucho más vasto de las otras culturas. Entonces, si queremos decirlo de otra manera, es como si el resto del mundo aportó los ingredientes y Grecia cocinó la filosofía, porque sería una injusticia decir que la filosofía se la inventaron los griegos así como así, o sea, ellos unos genios que cogieron y pensaron el mundo y se lo inventaron. No, de hecho vamos a ver que todos estos presocráticos, antes de ser famosos, viajaron a otros países. Por ejemplo, en el caso de Tales y creo que Anaxímenes y Anaximandro, todos ellos en algún momento viajaron a Persia, a Egipto, donde pudieron aprender de la ciencia que tenían estos sabios en esas tierras. Y al llegar a Grecia, pusieron a funcionar todo ese conocimiento de manera sistemática. Alguien que nos colabore leyendo esta reseña de Tales de Mileto. Entre el 624 hasta 546 aproximadamente antes de Cristo. Es uno de los 7 sabios de Grecia. Predijo un eclipse. Introdujo a Grecia la geometría egipcia. Ingeniero, astrónomo, financiero, político. Muy bien, o sea, una gran personalidad. Ingeniero, astrónomo, financiero, político, considerado uno de los 7 sabios de Grecia, y además de eso, predijo un eclipse en una época donde no existían los telescopios ni nada de eso. Fíjense que, haciendo un paralelo aquí, se considera que el predecir eclipses era una señal de alta sabiduría y de alto nivel intelectual. También, también los indígenas, los mayas, los aztecas, creo, también tenían esa habilidad de predecir eclipses. Entonces, como para hacer un paralelo ahí, porque siempre nos han enseñado que las culturas de estas tierras eran como más ignorantes, y no era precisamente así. Bueno, entonces volviendo aquí a Tales, tenemos a este gran personaje que inaugura la escuela de Mileto, y seguramente habrán escuchado que los presocráticos plantearon algo que llamaban el arjé. Eh, si no lo habían escuchado, pues el arjé hace referencia al principio. Pero ¿cómo hacía al principio? No es al año cero, sino aquello que le da origen a las cosas, el principio de las cosas. Y para Tales de Mileto, la vida y el origen de las cosas viene del agua, del estado de humedad. La razón de esto, dice Julián Marías, es que los animales y las plantas tienen el alimento y la semilla húmedos. La tierra flota sobre el agua. Entonces, fíjense, para que una semilla pueda germinar, debe, no solamente debe estar en la tierra, sino que debe estar en un entorno húmedo para que pueda prosperar. Y de hecho, si nosotros comparamos esta afirmación así a la ligera con algunos de los hallazgos de la ciencia moderna, pues podríamos decir que no es tan descabellada esa idea, ¿no? De que todo venga del agua. Precisamente lo que están haciendo los astrónomos o los astrofísicos, o yo no sé, las personas que se encargan de estudiar el universo, eh, piensan que encontrar agua en un planeta es señal, pues una de las tantas señales de que posiblemente allí puede haber vida. Y vemos que también los primeros organismos biológicos de este planeta se dieron primeramente en el agua y fueron evolucionando. Bueno, Tales de Mileto también puso en práctica una doctrina denominada hilozoísmo, una doctrina metafísica
que consistía en considerar que la materia estaba viva. O sea, la materia, entiéndase la naturaleza, los árboles, las piedras, el agua, el aire, todo lo que hace parte de la naturaleza o sea, tiene animación, animación en el sentido como nosotros hoy distinguimos entre objetos animados y objetos inanimados. No, para Tales de Mileto todo estaba animado, incluso la piedra. ¿Por qué? Porque todas las cosas tenían un alma. Como decía Aristóteles, hay dioses en todas partes. Eh, Eso hace referencia a que cada cosa tiene una esencia, cada cosa es vital, cada cosa está viva y hace parte de la naturaleza. Bueno, aquí les traigo como uno de los tantos aportes de Tales de Mileto, es la elaboración del teorema de Tales. Aquí es donde yo confieso mi mayor ignorancia y es que yo de matemáticas no sé. Y sobre todo estas cositas que para cualquier matemático debe ser supremamente básico, pues yo no lo sé explicar muy bien aquí, así que hago mi mayor esfuerzo. Y es que hasta donde entendí el teorema de Tales, bueno, fueron dos teoremas prácticamente. Y el primero consiste en decir que si trazamos una línea paralela en cualquiera de los lados de un triángulo, pues obtenemos un triángulo semejante, así tal como lo vemos aquí en la imagen. Y el segundo teorema hace referencia a la construcción de un triángulo a partir de una circunferencia en el que sus tres puntos ABC tienen un resultado de 90 grados. Entonces aquí vemos la circunferencia, vemos, yo creo que el radio es la mitad, ahora no me acuerdo cómo se llama la línea completa del centro, pero bueno, aquí estamos viendo el diagrama y vemos cómo se explica ese teorema de Tales. Si de pronto alguien que sepa más de esto quiere hacer un comentario, bien pueda. Bueno, llegamos a el segundo representante de la Escuela Mileto. A ver, ¿quién nos colabora con la lectura de esta reseña? Anaximandro. Vivió entre el 610 hasta 545 aproximadamente antes de Cristo. Filósofo, astrónomo y geógrafo. Discípulo y sucesor de Tales. Maestro de Anaxímenes. Determinó el tamaño y forma de la Tierra y construyó un reloj solar llamado Genomón. Bien. Aquí, de entrada, creo que les puede llamar la atención un detalle. Miren en qué época se dice que vivió este señor y fue capaz de determinar el tamaño y forma de la Tierra. De hecho, según los testimonios, dicen que él concluyó que la Tierra tenía forma cilíndrica. Y eso, imagínense, para la época de los españoles se creía que la Tierra era plana. Y él, mucho tiempo antes, ya por medio de ciertos estudios científicos, determinó que la Tierra era, o sea, no exactamente circular o redonda, como decimos nosotros, sino cilíndrica. Por ahí va el asunto. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿De dónde sacó el eso? Precisamente ese reloj solar llamado Nomón fue muy útil para realizar esos cálculos. Era una especie de escuadra alargada que proyectaba una sombra y funcionaba como reloj solar para obviamente medir el tiempo, pero Anaximandro también lo usaba para medir el movimiento de los planetas, de los astros, de la misma Tierra, y al utilizar este elemento en distintos puntos de la Tierra y estudiar la proyección de la sombra, la longitud y todo ese tema de la luz, determinó que el planeta pues debía tener un tamaño determinado y tener una forma específica. Se dice también que él creó un mapa, obviamente un mapa del mundo pues conocido. Cuando digo conocido, pues es de acuerdo al contexto. En ese mapa obviamente no está América por ningún lado, ni siquiera está Australia, ni China. No, sale un pedacito de Asia, un pedacito de África y Europa.
¿Cuál era el arjé de Anaximandro? Aquí es donde la cosa se pone un poco difícil, porque Anaximandro no te va a decir que fue el agua, ni que fue el fuego, ni el aire, ni la tierra, a ninguno de los elementos naturales. Anaximandro propone el apeiron. ¿Qué es el apeiron? Por eso yo les pongo esta imagen así como del universo, de las constelaciones, etcétera, porque el apeiron, bueno, vamos a ver, que alguien lo lea y ahí lo vamos explicando. A ver, ¿quién lo lee? Esta palabra significa literalmente infinito, pero no en un sentido matemático, sino más bien en el de ilimitación o indeterminación. Y conviene entender esto como grandioso, ilimitado en su magnificencia, que provoca el asombro. Es la maravillosa totalidad del mundo en que el hombre se encuentra con sorpresa. Esta naturaleza es, además, principio. De ella surgen todas las cosas. Unas llegan a ser, otras dejan de ser, partiendo de esa, no sé cómo se dice eso, pero ella permanece independiente y superior a esos cambios individuales. Bueno, esa palabrita que está ahí en griego es arjé. Bueno, sí, o sea, bueno, a mí una vez un profesor de filosofía me regañó por lo que voy a decir, pero cuando yo vi por primera vez a Anaximandro y vi esta definición del apeiron, pues yo dije, oye, pero eso es lo mismo que dicen los cristianos y los judíos de Dios, que Dios es eterno, que es indeterminado, que es infinito, que no sé qué, y que todo viene de Él, y que Él está en todas las cosas, y que cuando uno se muere, uno vuelve a la presencia de Dios. O sea, es como si el apeiron fuera Dios. Así fue como yo lo pensé. Y bueno, el regaño fue porque es que, aunque podíamos hacer esa similitud, pues Anaximandro no tiene nada que ver con Dios y ni por ahí había pensado eso, y no tenemos ninguna manera de comprobar o de verificar si efectivamente era así, pero el apeiron, en este caso, como dice aquí, es lo infinito, lo indeterminado. Pues por eso yo les ponía esta imagen acá como del universo, del espacio. ¿Por qué? Porque es que todas las cosas provienen, según Anaximandro, todo lo existente proviene de esa energía, de ese apeiron y las cosas, imaginémonos como una especie de torbellino de donde van surgiendo las cosas. Y esas cosas surgen a través de un movimiento de injusticia. Por eso aquí les hablo de la ley de los opuestos. ¿Y por qué se da una injusticia al momento de crearse las cosas? Pues todo surge del apeiron y retorna a él, y las cosas emanan a través de un movimiento injusto donde un contrario predomina sobre otro. Por ejemplo, eh, la luz y la oscuridad, lo frío y lo caliente, lo concreto y ahora no sé cómo llamarlo, lo no concreto, o sea, lo duro y lo suave, etcétera. El hombre, la mujer. Entonces, la ley de los opuestos. Y hay una injusticia porque siempre un opuesto va a buscar predominar sobre otro. Y no solamente va a buscar predominar, sino que en efecto predomina sobre otro. También explica Anaximandro que hay una necesidad que hace que todas las cosas retornen al apeiron. Diluye esta ley de los opuestos y acaba con la injusticia, porque en el apeiron no hay predominio de un contrario sobre otro. Es decir, en el apeiron no, la luz no predomina sobre la oscuridad, lo frío, el calor no predomina sobre lo frío, el hombre no predomina sobre la mujer, o sea, nada, están todos en igualdad de condiciones, son todos iguales, están en perfecta unidad. Y esa necesidad es el tiempo. El tiempo se encarga de hacer que todo regrese a su principio. Es decir, todo es y todo deja de ser. Llegamos a Anaxímenes, el último pensador de la escuela de Mileto. ¿Quién nos colabora con esta pequeña reseña?
Anaxímenes vivió entre el 590 hasta 525 aproximadamente antes de Cristo. Matemático, astrónomo y filósofo. Innovó la teoría de su maestro Anaximandro. Muy bien, vamos a ver de qué manera innovó este pensador. Bueno, fíjense que todos estos personajes eh, hacían matemática, estudiaban astronomía, etcétera. Es decir, eran pensadores que no se limitaban a un solo campo de estudio, sino que trataban de involucrar distintas ciencias. De hecho, no existía en esa época una división de las ciencias. Bueno, el arjé de Anaxímenes, el aire. Nosotros diríamos, pero si está retomando un elemento natural, entonces, ¿qué fue lo que innovó? Pues ya vamos a explicar en qué innovó Anaxímenes. Anaxímenes considera que todo es aire, todo proviene del aire. Y dice Julián Marías, del aire nacen todas las cosas y a él vuelven cuando se corrompen. Bueno, resulta que la innovación de Anaxímenes no solamente está en decir que fue el aire, sino que es el primero en explicar cómo se da ese proceso. Porque Tales dijo, sí, el argel es el agua, y Anaximandro explicó lo del apeiron y el movimiento de injusticia, pero Anaxímenes aporta ya un procedimiento muy, muy específico de cómo las cosas llegan a ser lo que son y cómo dejan de ser. Y para entender cómo las cosas están creadas a partir del aire, es importante que entendamos los dos siguientes conceptos: condensación y rarefacción. En primer lugar, condensación se refiere a un estado de la materia que pasa de lo menos denso a lo más denso. Es decir, cuando el aire se condensa, da origen a materias más densas como las nubes, el agua, y si dice Anaxímenes, si el agua se condensa, entonces le da origen a la tierra, y si la tierra se condensa, le da origen a las rocas, y así según el grado de densidad. En el caso de la rarefacción se da lo contrario, es decir, sí, a la inversa, y que si el aire se enrarece, entonces se convierte en fuego. Aquí se da el paso hay un cambio del estado de la materia donde se pasa de un estado más denso a uno menos denso. Así es como se juntan de alguna u otra manera las partículas. Aunque en principio suene un poco extraño esta teoría, podríamos a la luz de la ciencia moderna mirar que no está del todo, o sea, no es del todo descabellado. O sea, no es que la ciencia moderna ratifique lo que dijo Anaxímenes, pero cuando uno piensa en ese tema de las partículas y que lo sólido es aquello que tiene partículas mucho más juntas y el estado líquido y gaseoso las tiene más separadas, pues más o menos por ahí uno va entendiendo un poco la cosa. Bueno, resulta que después de la escuela de Mileto, surgen los pitagóricos, pero aquí hay un tema interesante y es que históricamente en esa época Grecia vive una serie de invasiones por parte de Persia, lo que la historia denomina las guerras médicas, que pues yo creo que todos conocemos un poco más la Segunda Guerra Médica, que es donde se da la batalla del Peloponeso y sale la famosa película 300 y este emperador Jerjes de Persia que se creía un dios, etcétera. Pero en efecto Persia invade Grecia, lo cual obliga a que muchos pensadores, mucha gente adinerada, pues, que son los que más fáciles siempre les quedan en toda situación de crisis, emigrar de primero, se fueron a, a otras partes, al más occidente
de Europa. Entonces, en este caso, se instalaron al sur de Italia y las islas de Italia, y surge una nueva doctrina filosófica denominada los pitagóricos. ¿Alguien que nos lea esta diapositiva? El fundador de esta escuela fue Pitágoras, pero Pitágoras es poco más que un nombre. Apenas se sabe nada de él y nada con certeza. Parece que procedía de la isla de Samos y fue a establecerse a Crotona en la Magna Grecia. Le atribuyen varios viajes, entre otros a Persia, donde hubo de conocer al mago Zaratas, es decir, a Zoroastro o Zaratustra. Probablemente no se ocupó nunca de matemáticas, aunque sí posteriormente su escuela. La actividad de Pitágoras debió de ser principalmente religiosa, relacionada con los misterios órficos, emparentados a su vez con los cultos de Dionisos. Bueno, esta parte a uno siempre lo deja pensativo porque es que a uno hasta en el colegio le enseñan el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo así que Pitágoras probablemente no se ocupó de matemáticas? Pues entonces se sabe, porque estos son personajes de los cuales se sabe muy poco, porque sus textos, pues, bueno, primero que todo, no todos se escribieron. Y los que escribieron esas cosas se perdieron. Ahora, dicen se perdieron, pero lo que casi nunca dicen es que las destruyeron, porque así es el ser humano, tan loco en su desarrollo, que destruye el conocimiento. Acuérdense de el gran incendio de la biblioteca de Alejandría. Eso fue un fenómeno que, si no estoy mal, se dio cuando los romanos invadieron Grecia. Y sí, todo ese tema, fue más o menos para esa época. ¿Y qué pasó allí? Miren, yo una vez en algún documental llegué a escuchar, creo que fue un documental o un texto donde leí o escuché que en la biblioteca de Alejandría habían papiros sobre el movimiento de las órbitas planetarias. O sea, allí se acumuló una gran cantidad de conocimiento, que el hecho de que quemaran todo eso y que no quedara un rastro significó un gran atraso para la humanidad. Y así ha pasado en diversas épocas de la historia, que el ser humano, por razones políticas, por razones religiosas, decide destruir un conocimiento y somete a la humanidad entera a una serie de atrasos, no solamente científicos y tecnológicos, sino a nivel de pensamiento. Entonces, bueno, son de esos crímenes de la humanidad de los que pocas veces se habla. Entonces, aquí podría ser que Pitágoras fue matemático, o no lo fue, uno no lo sabe, o si de pronto los logros matemáticos son de sus discípulos, pero total, a él se le atribuye la creación de un teorema que ya vamos a ver más adelante. Bueno, los pitagóricos. Esta es una escuela que es compleja, es difícil de entender sus postulados, pero una de las cosas que más llama la atención de los pitagóricos es que se comportaban como una secta. Por ejemplo, no comían carnes, ni habas. Las habas son como algo así parecido a las habichuelas. No podían usar vestido de lana y tampoco podían recoger lo que se les había caído ni atizar el fuego con un hierro. Resulta difícil comprender el sentido de estas normas, si es que tenían algún sentido, y se distinguían entre ellos los acusmáticos y los matemáticos según el carácter y el grado de su iniciación. Y les explico a continuación qué son los acusmáticos y qué son los matemáticos. Entonces, atentos ahí. Los acusmáticos eran aquellos pitagóricos que quizás no tenían tanto talento científico. De pronto podían saber algo de matemáticas y cositas así, pero ese no era su fuerte. Y se dedicaban principalmente a la parte religiosa, porque los pitagóricos eran muy devotos
de los misterios órficos. Y como para contarles un poquito de cómo así que misterios órficos, pues era una doctrina religiosa que veneraba a Orfeo. No es Morfeo con M, sino sin la M. Orfeo es otro personaje. Y creían básicamente que el cuerpo era una tumba. Antes, antes de esta doctrina, pues se pensaba que el yo de la persona era el cuerpo, ¿sí? La cara, las manos, todo esto, lo corpóreo. Pero para los pitagóricos no es así, porque el cuerpo es una tumba del alma, el alma es eterna, el alma es indestructible y después de la muerte del cuerpo, el alma perdura. Entonces ahí más o menos vemos un vestigio antiguo de algunas ideas que incluso nosotros tenemos hoy en día. Entonces los acusmáticos eran, por decir así, los religiosos del combo, mientras que los matemáticos ya eran más racionales, más científicos y dedicados al estudio de las diversas ciencias. Los pitagóricos, además de tener su secta y de practicar un estilo de vida con ciertas prohibiciones, terminaron creando una especie de aristocracia y tuvieron participación en la vida política de Crotona. El problema, pues, como ha sucedido en diversas culturas y civilizaciones, que a los que no nos caen bien en política o a los que consideramos como una amenaza política, pues los vamos exterminando adelante. Así pasó con los pitagóricos. Los persiguieron, quemaron sus casas, confiscaron sus posesiones y los fueron asesinando uno a otro. Uno por uno, perdón. Los pitagóricos ponían en práctica uno de los grandes retos de la filosofía clásica, que era lograr la autosuficiencia. Y esta autosuficiencia no es solamente que a nivel individual, sino incluso a nivel colectivo, lo cual también puede representar un tema político bastante interesante, porque si somos una comunidad grandísima, pues pensemos como si fuéramos una pequeña ciudad, donde practicamos la autosuficiencia, es decir, que no necesitamos de que otro país nos venga a dar los insumos básicos porque nosotros mismos lo producimos. Eso también va a implicar una cierta libertad financiera y una serie de cosas que de pronto no son del todo bien vistas por otros países que todo el tiempo quieren mantener un control económico del mundo. Entonces, ese estilo de vida también quizás pudo contribuir también a esa persecución política que ellos vivieron. Los pitagóricos se sometían a un estilo de vida donde buscaban lo suficiente. Entonces, como el cuerpo es la cárcel del alma y el cuerpo no es lo más importante, entonces no deberíamos perder tanto tiempo con las cuestiones del cuerpo, sino que deberíamos prestarle más atención a las cuestiones racionales y científicas. Pero como estamos en un cuerpo y estamos en un mundo material, pues hay que satisfacer al cuerpo con lo suficiente, decían ellos. Y el resto, pues dedicarse a la actividad de contemplación de las cosas. Esa contemplación no la imaginemos solamente como el quedarse mirando las cosas y, ay, yo estoy aquí contemplando, no. Esa contemplación implica una actitud crítica, implica una visión científica de las cosas. El ser científico es contemplar el mundo. Alguien que por favor nos colabore con esta diapositiva. Es menester liberarse de estas necesidades. El cuerpo es una tumba, dicen los pitagóricos. Hay que superarlo pero sin perderlo. Para esto es necesario un estado previo del alma, que es el entusiasmo, es decir, endiosamiento. Aquí parece la conexión con los órficos y sus ritos, fundados en la manía, locura y en la orgía. La escuela pitagórica utiliza estos ritos y los transforma. Así se llega a una vida suficiente, teorétrica, no ligada a las necesidades del cuerpo, un modo de vivir divino. El hombre que llega a esto es el sabio. Parece que la palabra filosofía o amor
a la sabiduría, más modesta que Sofía, surgió por primera vez en uno de los círculos pitagóricos. Marías, 1980. Muchas gracias. Sí, de hecho se dice que el invento de la palabra filosofía se da, tal como dice ahí, en medio de los pitagóricos, como una forma ya de identificar cuál es esta actividad a la que nos dedicamos y se traduce precisamente como amor a la sabiduría. Llegamos a la matemática, que es como cuando uno piensa en pitagóricos, uno piensa en matemáticas. ¿Qué hicieron los pitagóricos que son tan importantes en este medio? Pues no es que hayan inventado la matemática, porque básicamente lo que ellos hicieron fue aprender de las matemáticas egipcia y babilonia y persa y, y perfeccionar y llevar más adelante todo esto y se descubrieron unos entes que son de una naturaleza completamente diferente a los entes que se conocían hasta el momento. Los entes hacen referencia a las cosas y estos entes que ellos descubrieron son los números y las figuras geométricas como entes no corporales, es decir, no existen, pero están dotados de realidad. Y es importante que pensemos en eso, o sea, los números y las figuras geométricas, según esto, no existen, pero están dotados de realidad. Es como para ver, como cuando tenemos un tablero y en ese tablero nosotros podemos dibujar cualquier figura geométrica que se nos venga a la mente, pero eso no quiere decir que ese triángulo tenga una existencia plena porque no es sólido. Yo lo puedo borrar y hacer otro, pero cuenta con una realidad plena porque a partir de esa figura yo puedo hacer un análisis, puedo estudiar la figura y puedo construir otras figuras a partir de eso. Igual pasa con los números, ¿no? Ahora, los pitagóricos también decían o consideraban que los números eran la esencia de las cosas. La matemática pitagórica no es una técnica operatoria, sino antes que ello el descubrimiento y construcción de nuevos entes que son inmutables y eternos, a diferencia de las cosas variables y perecederas. Eso es un poco así como que las cosas son la apariencia, los números son la esencia. Y la aritmética y la geometría tenían una gran relación para los pitagóricos. El número 1 representaba el punto, el número 2 era equivalente a la línea, el 3 hacía referencia a la superficie y el 4 era el sólido. Y ellos también tenían algo que llamaban el número capital, que era el número 10, y ese número 10 era el resultado de la sumatoria de estos 4 primeros números, es decir, 1 más 2, 3, y ese 3 más 3, 6, más el 4, 10. También se reconoce, no sé, sí se reconoce los aportes que realizaron los pitagóricos en la música porque vincularon la matemática y la música. A ver, ¿quién nos lee este fragmento? La relación entre las longitudes de las cuerdas y las notas correspondientes fue aprovechada para un estudio cuantitativo de lo musical. Como las distancias de los planetas corresponden aproximadamente a los intervalos musicales, se pensó que cada astro da una nota y todas juntas componen la llamada armonía de las esferas o música celestial, que no oímos por ser constante y sin variaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, se di, o sea, perdón, me enredé. Ellos hicieron el estudio de la longitud de las cuerdas, de la tensión, ¿sí? que las cuerdas pueden producir distintos sonidos dependiendo de su longitud, de la cantidad de tensión que se ponga en la cuerda, pero también lo hicieron con vasijas llenas de agua y que el diámetro de la vasija y el tamaño y la longitud, todo eso hacía una variación en el sonido. Entonces, ahí
también hay una aplicación no solo de la aritmética, sino también de la geometría en relación a la música. Y bueno, además de Pitágoras, que es el fundador de esta escuela, tenemos a estos pitagóricos reconocidos, por ejemplo, Ecfanto, quien afirmó la rotación de la Tierra. Tenemos también a Alcmeón, que hizo estudios biológicos y embriológicos. Y por último tenemos a Arquitas y a Filolao, quienes fueron los máximos representantes de la matemática pitagórica. Y bueno, nos encontramos con el famoso teorema de Pitágoras, que en algún momento tuve que haberlo estudiado en el bachillerato, pero no me acuerdo. Y dice que todos los triángulos rectángulos, o sea, que el cuadrado de la hipotenusa es el resultado de la sumatoria de los cuadrados de sus catetos. Y hay una fórmula matemática que hicieron que es como a a la 2 más b a la 2 igual c a la 2, creo. Y bueno, ahí concluimos esta sesión. Pero efectivamente todavía nos falta hablar de otros presocráticos, como lo vamos a ver en la próxima clase. Falta hablar de Parménides y de la escuela de Elea. Falta hablar de Heráclito, de Demócrito y Leucipo, hasta que lleguemos a ese momento donde la filosofía en Grecia se parte en dos, así como la historia humana se parte en dos, hay un antes y un después de Sócrates. Curiosamente, Sócrates no escribió nada, tuvo un grupo de discípulos y fueron sus discípulos los que se encargaron de escribir sus enseñanzas, y el discípulo más reconocido es Platón, hasta el punto que se ha llegado a afirmar de que Sócrates fue un invento literario de Platón, porque no se sabe en qué medida las cosas que dice Sócrates a través de los textos de Platón eran realmente el pensamiento de Sócrates, o qué tan contaminado está de las mismas opiniones de Platón. En efecto, hay otros escritores del mundo antiguo que hacen referencia a Sócrates, lo cual nos hace pensar que en realidad sí existió este personaje. Un personaje polémico en su época, lastimosamente, por decirlo así, asesinado, aunque lo que pasó fue que lo obligaron a suicidarse. Y bueno, ahí culmina la vida de este gran pensador, quien le da un giro a la filosofía del mundo antiguo, porque, como les decía al principio de la clase, hace un cambio de enfoque. Miren que hasta el momento los presocráticos se están enfocando en la naturaleza, en el arqué, en las matemáticas, pero ya con Sócrates hay una preocupación profunda por la justicia, por el ser humano, sí, se pasa de la naturaleza a la humanidad, por cómo debe estar organizada la sociedad, qué es lo justo, qué es lo bueno y cómo podemos alcanzar la virtud. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a pasar a una parte de preguntas y comentarios, y para eso pues vamos a darle cierre a la grabación. ¿Me confirmas, por favor, apenas termine la grabación? Muy bien. No nos vayamos sin decir preguntas o sin comentar algo. Recuerden que es importante no solamente que yo prepare la clase, sino que también ustedes participen. Entonces, cuéntenme, a ver, los escucho. O algo que les haya llamado la atención.